Hola, estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a abordar en este último video un poco acerca de la fisiología y un poco acerca también de la patología que podría estar relacionada con el sistema nervioso central. Por supuesto, generalidades respecto a este tema. Nos vamos a enfocar el día de hoy acerca de la sinapsis y qué pasaría si podríamos afectar o si se puede afectar esa sinapsis como tal. Acompáñame para aprender un poco más sobre este tema después de haber abordado un poco acerca de la estructura del sistema nervioso, acerca de la fisiología de las neuronas, desde el punto de vista del desarrollo digamos así, del potencial de acción y del impulso nervioso. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es una sinapsis? No es otra cosa que una conexión que se establece entre una neurona y otras células excitables. Dentro de esas células excitables pueden ser, por ejemplo, otras neuronas o pueden ser fibras musculares. En este caso, aquí a la derecha, podemos observar, por ejemplo, que esto podría ser una célula, ¿listo?, excitable posterior a la acción de una neurona, digamos así, a un estímulo que procede de una neurona. ¿Listo? ¿Cómo va a ocurrir este proceso? Ya lo vamos a abordar en unos segundos. Antes de eso, tenemos que hablar un poquito de que existen diferentes tipos de sinapsis. Por ejemplo, existe sinapsis eléctrica, listo, que no es el objetivo de este cursillo, sino la sinapsis química, que es una conexión que se establece entre esa neurona y una célula efectora, listo, o a través de sustancias químicas. Esas sustancias químicas se llaman neurotransmisores, que existe una gran variedad de los mismos, algunos de ellos abordaremos más adelante. Ahora, ¿cómo ocurre esta sinapsis química? Suponiendo aquí arriba tenemos el axón con su terminal axónica y aquí tenemos una célula, en este caso receptora del estímulo que va a provenir desde este axón. Este espacio que está aquí se le llamará espacio sináptico o hendidura sináptica, que tiene unos 20 nanómetros aproximadamente de distancia entre uno y otro. Es bastante pequeña la distancia en que hay entre uno y otro. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? El impulso nervioso viene trasladándose por el axón. Ese impulso nervioso provoca que estas vesículas que están acá, ¿listo?, se trasladen hacia la membrana, en este caso presináptica, para descargar estas sustancias que están aquí. Esas sustancias son los llamados neurotransmisores, como por ejemplo puede ser la acetilcolina. ¿Cómo logra eso el potencial de acción? Muy sencillo, pues estimula la apertura de canales de calcio y esos canales ese calcio que entra a la célula, pues favorece el traslado de estas vesículas hacia la membrana presináptica. Se le llama presináptica, ¿listo? ¿Por qué? Porque está justamente en la neurona que va a transmitir a través de la hendidura sináptica, va a transmitir una información a través de los neurotransmisores hasta en este caso, la célula postsináptica, ya que va a estar, digamos, representada acá. Ahora, una vez que estos neurotransmisores que son liberados aquí alcanzan sus receptores en la membrana postsináptica, ¿qué va a ocurrir? Van a activarse también canales listos de iones que van a provocar la entrada de iones y así, por ejemplo, en una neurona pueden favorecer la entrada de sodio y empezar nuevamente un potencial de acción y con esto transmitirse ya el impulso eléctrico en esa neurona, por ejemplo, postsináptica. ¿Listo? Así más o menos funciona esto. Resumen, ¿listo? Impulso nervioso se traslada por el axón de la neurona presináptica. Ese impulso nervioso provoca abertura de canales de calcio. Ese canales de calcio en el botón, en este caso sináptico, provoca que los neurotransmisores que están en vesículas sean exocitados a la hendidura sináptica. Estos neurotransmisores alcanzan sus receptores en la membrana de la célula postsináptica, que puede ser otra neurona, y desencadenar aquí una respuesta, que puede ser un nuevo impulso nervioso en la misma. Ahora, ¿qué sucede? Ejemplos de neurotransmisores hay muchos. Uno de ellos es la acetilcolina. La acetilcolina se relaciona fundamentalmente con funciones motoras, funciones que tienen que ver con el movimiento. Por ejemplo, el control periférico como central de los movimientos. Modula movimientos espontáneos, movimientos que usted puede de alguna manera desarrollar conscientemente, estimulando músculos, incluyendo los músculos del sistema gastrointestinal también. No solo los músculos esqueléticos, sino también los músculos gastrointestinales. En este caso, dentro del punto de vista neuroendocrino,
también incrementa o aumenta la secreción de vasopresina, que es una, digamos así, una hormona que tiene que ver con el control del diámetro de los conductos, en este caso puede ser las arterias, y tenemos también la disminución de la secreción de prolactina en el caso de la hipófisis, que es una hormona relacionada con la producción de leche, ¿sí? Vamos a ver qué sucedería, por ejemplo, si se afecta, en este caso, ya sea el accionar de la acetilcolina o si se estimulara demasiado su accionar. Vamos a ver un ejemplo, digamos, clásico acá, que es el caso de unas sustancias que se llaman neonicotinoides. Estos neonicotinoides, listo, se utilizan como pesticidas, ya, o como insecticidas en múltiples cultivos. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Ya? Una vez que se usa en estos cultivos, pueden unirse a los receptores, listo, receptores, se le llaman receptores nicotínicos, que son receptores que son propios de la acetilcolina como neurotransmisor. Cuando esto ocurre en los insectos, esto afecta sobre todo el funcionamiento del sistema nervioso, provocando una sobreestimulación y un bloqueo de los receptores para acetilcolina. Y esto va a provocar, de alguna manera, la parálisis de los músculos, no se van a poder mover estas, digamos así, insectos, y de este modo, pues provoca la muerte. Al menos este es un mecanismo, digamos así, descrito para la acción de los neonicotinoides como insecticidas. Ahora, ¿qué sucede? También se ha visto, se ha descrito otros efectos. Por ejemplo, en el caso de las abejas, que es uno de los más descritos hasta el momento, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué se ha visto que ocurre dependiendo de la dosis? Que puede afectar también, en el caso de las abejas reina, la puesta de huevecillos. Y de este modo, pues se afecta toda una colmena, provocando en ocasiones colapso de esas colmenas como tal. Esto es muy relevante para el punto de vista de la ecología, porque las abejas son entre los insectos polinizadores más abundantes y más importantes en la naturaleza. Esto afectaría sobre todo el equilibrio en los ecosistemas. Por eso es importante considerar el impacto de esta sustancia sobre, digamos, estos polinizadores como tal. Ahora, otro de los neurotransmisores importantes es el caso de la dopamina. Ya decía, hay muchos, pero bueno, vamos a hablar de esta, sobre todo por la relación que tiene con sustancias adictivas. ¿Qué pasa? En este caso, la dopamina se relaciona mucho con los núcleos cerebrales que tienen que ver con conductas o con respuestas de recompensa, digamos así. También tiene que ver con el placer y la euforia. También tiene una función motora de, sobre todo, los movimientos finos, ¿sí? Y puede provocar instintos de preservación, compulsión, en fin, una serie de elementos importantes asociados a la conducta. Perfecto. ¿Qué sucede cuando una persona, por ejemplo, consume cocaína? ¿Ya? La cocaína tiene que ver sobre todo con afectaciones en la, digamos así, en la captación o recaptación del neurotransmisor dopamina. Entonces, esta dopamina podría estar funcionando por mucho tiempo y por eso es que esa persona puede sentir placer o euforia y por eso puede ser que también esa persona tienda a buscar nuevamente esta sustancia para volver a sentirse de ese modo. ¿Sí? Ahora, por otro lado, tenemos el hecho de que, por ejemplo, cuando estas neuronas están afectadas en cantidad o en funcionalidad, ¿qué es lo que sucede? Se produce una enfermedad, listo, se producen síntomas de una enfermedad que se llama Parkinson. Esa enfermedad está asociada con temblores en las manos, sobre todo cuando se alejan del cuerpo, ¿sí? Con un caminar lento y con pasos pequeños. ¿Qué sucede aquí, sobre todo? El hecho de que al haber una escasez en la producción de dopamina, ¿listo? Como esta controla los movimientos finos y controla ya, digamos así, los movimientos musculares, pues se producen esos desórdenes de movimiento, debido a que hay muy poca cantidad de dopamina. ¿Listo? Hay una serie de tratamientos que se están indicando o que se están probando, sobre todo como estimulaciones eléctricas, como, digamos así, inhibidores de la recaptación de dopamina, ¿listo? Que pueden de alguna manera mejorar un poco los síntomas, pero hasta ahora no hay cura. Perfecto. Con esto hemos terminado.
Espero que de alguna manera les sea de utilidad.